Gloria a Dios, amados hermanos, estamos una vez más aquí en el canal Fortaleza, llevando palabra del Señor a todos los incontables miles que nos escuchan. Yo sé que se conectarán una vez más, gloria a Dios. Siempre lo hacemos a esta hora, amados hermanos. Estamos en la hora del break, aleluya. Tenemos una hora de break, pero vamos a tomar 30, 20 minutos para explicar la palabra, gloria a Dios. Después nos vamos a comer y después nos vamos a casa, aleluya, gloria a Dios. En esta hora vamos a continuar la secuencia que ya les dije que traemos en cuanto al concilio de Jerusalén. Allí vemos, hermanos, el primer concilio que se llevó. Ya no voy a tomar tanto tiempo porque ya le pusimos plataforma ayer a todo esto. Solo quiero que ustedes, ¿verdad?, en sus hogares tomen en cuenta todo esto, aleluya. Tomen cita, amados hermanos, y escudriñen por su propia cuenta las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, ya que en ellas está la vida eterna de nosotros, dice la palabra, aleluya. Vamos a seguir ahí. Ahora ya vamos a recontar nada más, un recuento de 2-3 minutos, ¿verdad? ¿Qué es el concilio de Jerusalén y la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es lo que nos trae a nosotros? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a referirnos unos versículos acá. El 1 y el 5 vamos a recalcar nada más para retomar, amén. Hechos 15, versículo 1 y luego el versículo 5. Vamos a ir brincando para rapidito, amén, aleluya, porque ya lo explicamos. Ahora vamos a ir a otras citas más, porque ayer nos quedamos del 1 hasta al 35. Leímos 35 versículos del capítulo 15 de Hechos. Entonces ya no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos ayer. Ahora vamos a retomar nada más para recopilar todo lo que leímos y aprendimos ayer, para que se nos vaya refrescando la memoria, aleluya. Ahora, en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu, vamos a leer Hechos 15, versículo 1 y versículo 5, y nos vamos a ir para allá, ¿ok? Vamos a ver, dice así la letra. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso decía la secta que se había levantado, la secta de los fariseos. Esos fariseos que mienta ahí la Biblia venían de Judea, eran cristianos que ya se habían convertido a Cristo, pero que no querían dejar el ritualismo, los rituales de la ley de Moisés. Querían tener las dos cosas, y el Señor dice que no es posible eso, amén. Ya lo sabemos nosotros. Entonces no podemos mixtear, ¿verdad? Pues ya sabemos todo eso. Ok, entonces vamos a ir al versículo 5, rapidito. Tenemos unos 30-40 minutos ahorita de tiempo, gloria a Dios. El 5 dice, mira, como estos ya tenían ese problema, vamos a leer el 2 para que entendamos quiénes eran los personajes que estaban ahí metidos en el capítulo 15. Es Pablo y Bernabé, y Silas y Judas al final. Cuatro personas estaban ahí en el capítulo 15, están ahí personificando y poniéndole plataforma al concilio, aleluya. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. 1 y 2 ya te leí de Hechos 15. Quiere decir que el problema era fuerte, grande, ya lo vimos, ¿verdad? Había que reputarlo, había que parar toda esa herejía que se había metido. Estaban judaizando la iglesia, porque la iglesia ya estaba en su apogeo, ya estaba en su auge. Acuérdense que la iglesia nació en Jerusalén. El libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, habla todo eso. Ya estamos en el capítulo 15. Ya aquí hay un problema, un conflicto que había que solucionar. Amén. Es lo que traemos nosotros ahorita en mano también, que se ha metido mucha herejía a la iglesia, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Aleluya. Vamos al 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto es lo que decía esa secta judaica que andaba ahí, que se metió, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que están tratando de poner en la plataforma ahorita? Una vez más, que no traigas, porque los apóstoles lo prohibieron, que no traigas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento.
del antiguo pacto al nuevo pacto, que no mixtees, que hagas una separación, que dividas. Lo que era de la ley de Moisés ya no se puede practicar acá, 100% está escrito ahí. Y si lo haces, estás mal. Y yo te voy a mostrar en Gálatas, como te dije ayer. Ahora aquí te voy a mostrar las citas, por eso muy rapidito, para poderlas leer. ¿Cuál es el problema que hay en la iglesia cristiana evangélica? La iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de otras denominaciones, mormones, testigos de Jehová, esas otras enseñanzas heréticas también. Amén. Pero estamos viendo lo que está pasando aquí en el concilio de Jerusalén. Amén. Aleluya. Entonces vimos ya aquí que ellos insistían que tenían que circuncidarse, si no, no eran salvos. Imagínate que una cortadita es de esas en el pene del hombre, ¿verdad? Va a ser el complemento para poder ser salvo. Y dice que Colosenses estamos completos en él. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién está bien y quién está mal? Por supuesto que los judíos y fariseos y seduceos que andaban, todos esos feos que andaban ahí. Aleluya. Ellos están mal porque querían la sangre de Cristo más esto, la sangre de Cristo más aquello, más esto, más obras y ritualismos que habían ahí. Aleluya, ya entendemos eso. Ya te dije de frente que no traigas de allá nada para acá. La iglesia de Jesucristo, la iglesia está fundada en la doctrina de los apóstoles. Si no lo haces de esa manera, andas mal. Aleluya. Ya te puse la plataforma ahí. Entonces aquí vemos el 10. Y ahora pues, entonces aquí el apóstol Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ya dice el apóstol Pedro ahí. Léete todo el capítulo 15 de los Hechos y vas a ver lo que estoy hablando. Aquí se levantó el apóstol Pedro a dar su opinión y a explicarles lo que había sucedido. Y dice el otro, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Pedro y Jacobo eran los líderes de la iglesia ahí en Jerusalén. Jacobo era el líder número 1 y Pedro ahí era como el asistente, ayudaba ahí en la iglesia, eran de los apóstoles, ya estaba el apostolado. Aquí dice que ya estaba el apostolado, no eran ahí como lidercitos ahí queriendo, haciendo tanes, no, ni pininos, ya estaba la iglesia fundada, ya eran apóstoles. El que no era apóstol renombrado era el apóstol Pablo todavía, estaba en las misiones apenas con Bernabé, eso dice el capítulo 15, pero él fue el propulsor al final de toda la iglesia. Si no lo sabes, hoy lo vas a saber. Aleluya. Fíjate bien. Aquí estaba el apóstol Jacobo, era el líder de la iglesia de Jerusalén. Es el que decidía. Y él decidió, por medio del Espíritu Santo también, que no se le molestara a los gentiles. Aquí en el 28, ahí está diciendo eso. Ok, entonces Pedro dijo, que no se les molestara, porque por medio de la predicación de Pedro se habían convertido mucha gente también. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Entonces, cuando terminó de hablar el apóstol Pedro, se levantó el apóstol Jacobo, líder de la iglesia en Jerusalén. Apréndete eso, para que no te metan gato por liebre, ¿ok? Entonces, oídme, dijo el apóstol número 1, que estaba en esos días de encargado de toda la iglesia, de todas las comitivas que estaban ahí. Amén. Simón, dice el apóstol Jacobo ahí, Simón era Pedro, ¿verdad? Él le llama por el nombre original, fíjate bien. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Fíjate, lo que dijo el apóstol Pedro es exactamente lo que los profetas habían ya profetizado, ¿entiendes? Como está escrito, después de esto volveré y redimiré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres es todo el mundo ya, no solo el pueblo judío, ya estamos ahí tú y yo metidos en eso, de que todos íbamos a alcanzar salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, por el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. ¿Entiendes ya? Amén. Para que el resto de los hombres busquen al Señor, fíjate. Ese era el propósito. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor.
Esa es la profecía que dice el apóstol Jacobo ahí. Jacobo es mencionado aquí en este capítulo, casi muy poco se menciona porque él murió pronto. Murió pronto, no tiene mucha jerarquía acá, pero era líder de la iglesia. Él fue el principal. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahí está, esta profecía que está diciendo el apóstol Santiago está en Amós 9, 11 y 12. El apóstol está hablando no de sus propias palabras, sino que está citando una profecía que se estaba cumpliendo en esos días en los gentiles. En Amós esa profecía de 9, 11 y 12. Amós 9, capítulo 9, versículo 11 y versículo 12. Léelo, amado, para que veas. Ok. Y ahí dice, porque lo cual yo juzgo, dice el apóstol ahí, el mismo Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las fornicaciones, de los ídolos y de fornicación. Que se aparten de los ídolos, de la contaminación de los ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas. Eso es lo que el apóstol, por medio del Espíritu Santo, le trajo de allá nada más. No lo que andaban metiendo, no todo lo que andaban metiendo estos judaizantes, esta herejía, porque era una secta. Ahí dice que era una secta de los judíos que venían de Judea. Amén. Judíos cristianos. Amén. Entonces dice acá. Ahí dijo el apóstol que había que hacer nada más, y vamos a brincar más para irnos rápido. Y les escribieron una carta, y esa carta la llevó Pablo y Bernabé a Antioquía, es lo que dice todo el capítulo. No lo vamos a leer porque ya lo hemos leído. Ok. El 28 y 29 te voy a leer para que entiendas que lo reconfirman otra vez. Aquí el apóstol ya dijo qué había que hacer. ¿Entendiste? Sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre. Y aquí dice en el 28 otra vez, mira, porque ha parecido a bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Eso era necesario nada más, lo otro no era necesario. Aquí está bien clarito, bien escrito. Para ser salvo no necesitas más nada. Hechos 15, 28 te dice eso, que paga diezmo, que pacta con Dios, que si no te vas de rodillas, no eres salvo. Esas chanchadas no van acá, eso no es así. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo fue el que le pareció, no a nadie más. Y a nosotros, por segundas personas, ¿verdad? No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles cosas necesarias eran? Lo que está aquí, lo que ya dijimos en el 20, lo vuelvo a decir en el 29, fíjate bien. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Eso es lo que dice el apóstol Jacobo ahí, en la carta que les gira a los cristianos de Antioquía, para que estén bien y no le hagan caso a todas las herejías que estaban metidas ya. En todas las iglesias se estaban metiendo eso. Entonces les gira el apóstol Jacobo por medio de Pablo, lleva el mensaje a Pablo y Bernabé, Silas y Judas, esos 4 siervos van allá y le llevan la noticia, que estén tranquilos. Amén. Ok, ya vimos esto ahí, ya le pusimos plataforma 5 minutos, te lo repetí nada más otra vez, de la primera parte. Esta segunda parte que estamos ya tratando, el Concilio de Jerusalén y la Iglesia de Jesucristo, así se llama la serie. Por este tema también se va a llamar parte 1, parte 2, el mismo título va a llevar, para que no se me pierdan. Concilio de Jerusalén número 1, del 1 al 10 si es posible, hasta que Dios nos dé el entendimiento necesario para entender que no podemos mixtear. No podemos estar como esos cristianos mesiánicos que dicen que regresemos a las raíces hebreas. ¿Qué es eso? Nosotros nunca hemos sido hebreos. ¿Cómo vamos a regresar para allá? Si nosotros somos cristianos evangélicos, lavados y consagrados por la sangre de Cristo, perdonados nuestros pecados en la fe en Él. Amén. No tenemos nada más ni nada menos que hacer. Eso nada más. Aquí está escrito
Y es cuando ya está la iglesia formulada, hecha, ya está girando, ya está trabajando. No es de que le haremos así, como ves tú, como no, ya está la iglesia establecida. Y estos son el primer concilio que se hizo en Jerusalén. No fue en Roma, ni en Grecia, ni en Italia, ni en Babilonia, ni esos países paganos. Fue en Jerusalén que se hizo esto. Y de ahí nació la iglesia. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Está bien que cobren diezmos, está bien que cobren primicias, está bien que... No, eso es aberrante, eso es una herejía que se está haciendo ahorita en la iglesia. Eso Dios lo condena, y te lo voy a decir por qué. En Gálatas está, siempre te lo digo, porque ya para allá vamos ahorita. Aleluya. Entonces ya entendiste esto, que el apóstol Pedro y el apóstol Jacobo y Santiago, me parece que es el mismo, aleluya. Entonces son los que estaban de líderes en la iglesia y fueron los que decidieron, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, que no se le pusiera cargas a los gentiles. Ahora, ¿tú qué eres? ¿Eres árabe, judío o gentil? ¿Qué eres tú? ¿Eres gentil, cierto o no? ¿Eres creyente o no? Ahí está. Entonces eso es para ti. Tú no tienes que tener arte ni parte con eso. Quiero que quede claro. La Escritura lo dice, yo no lo digo, yo solo lo repito, para que se ponga en práctica. ¿Me entiendes? Yo como atalaya del Evangelio estoy escudriñando esto, estoy chequeando que los pastores, ministros, evangelistas y concertistas, solistas y todo eso andan mal, se andan cobrando diezmos, primicias, y que hasta esas siembras y cosechas, ese es otro rollo que ya se inventó últimamente, moderno, que eso nada tiene que ver. La Escritura habla de una ofrenda a los santos en Corintios 16, pero es para llevarle a los que necesitados. Ahora, si tú quieres recolectar esa ofrenda, esa siembra, es para darle a unas familias pobres, tienes que hacerlo, no comértelo tú, ni agarrártelo tú, ni guardarlo tú para ti, con el precepto de que la obra y la obra y la obra, no, es para ti. No hagas eso, porque estás robando, hermano, créelo, eso a Dios no le agrada, eres un usurpador, estás usurpando la palabra. Ok, vámonos entonces a Gálatas, ya le pusimos plataforma grande a esto, gloria a Dios. Quiero que sepas que esto que te estoy diciendo está escrito en la Biblia, en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 15, léetelo detenidamente, especialmente esos versículos que te acabo de decir yo ahorita, los versículos 1, el 5, el 10, 13, 19, 20, todos, el 28 y el 29 cierra. Son como 7 versículos que hablan referente, y si lo juntas todos, ahí vas a ver que ahí mismo, ahí luego, en este capítulo está la doctrina, la enseñanza perfecta de los apóstoles. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo están aquí plasmadas ya. Si le quitas o le pones, tu problema. Está claro. ¿Quién se va a perder con una lámpara en la mano? El que no quiere atender, el soberbio, el perverso, el avaro. Amén. Ok. Ahora sí vámonos a el libro de los Gálatas, que te estoy mencionando cada rato a ti. Vamos a ver ahí qué nos dice. Vamos a ver Gálatas en su capítulo 3, aleluya, el versículo 19. Vamos a empezar ahí. Ya te puse lo que está ahí en el capítulo 15 de los Hechos, ya está aquí, ya como enseñanza básica para el cristiano evangélico a seguir. Y si sigue esto, va para el cielo. Y si hace otra cosa, va para el infierno. Así de fácil, de sencillo. Mira, vamos a leer el propósito. ¿Cuál era la ley? ¿Cuál fue el propósito de Cristo? Darnos salvación. Ya lo hizo. ¿Cuál fue el propósito del nuevo pacto? Traer a la humanidad al arrepentimiento y a la salvación. Ese es el propósito, en términos general, aleluya, en su contexto general. Pero ahora como individuo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos del mal, del pecado, de toda especie de mal, y estar irreprensibles para la venida de Cristo, el arrebatamiento que nosotros estamos esperando. Iglesia Pentecostés, la comunidad cristiana Pentecostés está esperando eso. Nosotros creemos que hay un arrebatamiento, porque está escrito ahí. Amén. ¿Dónde está escrito? Primera Tesalonicenses 4,
del 13 al 18, y 1 Corintios 15, del 50 al 54. Ahí habla del arrebatamiento. 8 o 10 versículos te los he dado, busca la cita si quieres. Entonces nosotros somos esas personas que vamos y creemos de esa manera. Esa es nuestra postura porque está aquí escrito. ¿Ok? Entonces vamos a leer para qué era esa ley. Esa es el propósito de esa ley de Moisés, que mucha gente todavía está aganchado, atrapado ahí, trabado, pensando que si haciendo la ley aquella está bien, y le voy a demostrar con la escritura que está mal, está súper mal, y hasta es maldito por hacer de esa manera. Fíjate bien, vamos a leer corridito, después te voy a resaltar 2 o 3 versículos si hay tiempo, amén, porque esta es la segunda parte de la serie, el Concilio de Jerusalén y la Iglesia de Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Mira, dice, entonces vamos a leer Gálatas 3:19 en adelante hasta el 29, 10 versículos aquí para entender perfectamente lo que te quiero yo dar a entender. Yo no te doy un versículo ni 2 ni 3, te doy 8, 10 o 15 para que te empapes de información, porque eso es lo que dijo Jesús. Escudriñad las escrituras porque os parece que en ella os tenés la vida eterna. Es lo que dijo Jesús y es lo que yo hago y es lo que yo te transmito. Nada más ni nada menos. Amén. Aleluya. Agárrate. Ahí te va. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, si tanto te estoy diciendo, ¿para qué es la ley entonces? Dice acá, Gálatas 3:19, mira. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no me salva, ¿para qué entonces? Dice aquí, que da a entender, ¿verdad? Amén. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En un mediador. ¿Quién es mediador? Jesucristo. Amén. 20. Y el mediador no lo es de uno, sino pero no es solo uno, pero Dios es uno. Amén. Ahora el 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, la ley no es contraria a las promesas de Dios. Aquí dice el apóstol, dice en ninguna manera. Ahí dice que no. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Fíjate bien, el 21. Hay que interpretarlo bien. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, responde el apóstol. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. La justicia fuera por la ley entonces, si así fuera, dice él, ¿no? Más la escritura, fíjate lo que hizo la escritura, la palabra misma, lo que hizo la misma palabra. Más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fíjate, el 22 es exactamente este versículo, es para ti, amado cristiano evangélico, para que entiendas bien. Más la escritura lo encerró todo. ¿Quién lo encerró todo? El mismo Dios, la misma palabra de Dios se encerró a sí misma. ¿Me entiendes? Más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Si estuviera la ley ahí suelta, no tuviéramos nosotros acceso, no pudiéramos tener la salvación por fe, por medio del Hijo de Dios, por medio del sacrificio. Pero como se encerró todo, dijo, traiga para acá esto, amarrémoslo. Y lo pusieron en un cajón, por decirlo así, en una caja, y se guardó, está atado ahí. La escritura lo guardó como pecado. Más la escritura encerró todo, dice, encerró todo bajo pecado, lo encerró. ¿Qué tienes tú por encerrar? Algo que guardas en una bóveda, en un cuarto, y le echas llave. Y ya ahí está, ya no se va a usar eso, ya no se va a ocupar, ya no sirve. Sirve, pero no se ocupa. ¿Sí me entiendes? No lo ocupamos. Es como que tú tengas 5 trajes. No te ponen los 5 trajes el mismo día. Los tienes ahí, pero no los ocupas. Ocupas 1 o 2 a la semana. ¿Entiendes? Algo así similar sucedió con la escritura, que amarró todo y lo puso bajo pecado. Y vas a ver por qué es pecado, por qué la palabra pecado tienes que irla tú chequeando. Chequea eso, atiende. Porque es por la promesa. Si la ley no se recoge, no se guarda y no se pone bajo pecado, como dice aquí es este versículo, entonces los gentiles tendríamos que hacer todo eso que dicen los judíos que hay que hacer, porque ellos sí estaban bajo ese
ese pacto. Ahora tú ya no estás bajo ese pacto, estás bajo el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento. ¿Sí entiendes ya? Ok. Por eso dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué lo encerró todo? ¿Con qué propósito? Para que así la promesa se hiciera realidad. ¿Por medio de qué? Del Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios? Dio su vida en sacrificio por ti y por mí. Es lo que hizo Él. Ese es el propósito de encerrar todo y ponerlo bajo llave, que nadie tuviera mano ahí, no metiera mano ahí nadie, de los que agarraban el nuevo pacto, como tú y yo, que agarramos ya el nuevo pacto en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, si andas judaizando, andas mal, al revés volteado, porque aquí dice clarito que eso no te justifica. Vas a ver más abajo, mira. Ok, el 22. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que viniera Jesucristo, o la fe en Jesucristo, antes que tuviéramos la esperanza y la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, estábamos confinados a una ley, ¿verdad? Bueno, más bien el pueblo judío, porque nosotros todavía ni existíamos. Esto se les fue dado a los judíos, esa ley mosaica, levítica, abrahámica, todo ese rollo. Fue a ellos, al pueblo de Israel, no a todo el mundo. Por ahí ya me voy a meter al agua ahorita. A Israel le fue dado esto que te estoy diciendo yo, de lo que habla aquí de la ley ritual, la ley ceremonial, ritual. Todo eso fue dado a ellos, no a nosotros los gentiles, ¿me entiendes? A nosotros se nos dio el nuevo pacto para que tuviéramos chance o acceso o tuviéramos oportunidad de ser salvos. ¿Por medio de quién? El Hijo de Dios, por medio de ese sacrificio. Es lo que yo quiero que dividan ustedes, amados hermanos, consagrados a Cristo, pero están errados en la explicación que se les ha dado al pueblo. No sé con qué fin lo hacen, si por lucrar o llenarse los bolsillos. Reprendan el diablo, ese espíritu de avaricia y de codicia, que es igual que el espíritu de idolatría, dice la Biblia. Amén. Tengan cuidado, varones. Aleluya. Pero dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que viniera la fe, ¿quién es la fe? Jesucristo. Antes que viniera Jesucristo, estábamos confinados en la ley. ¿Quién era la ley? Moisés. Antes que viniera Cristo, estábamos apoyándonos en los dichos y decretos de Moisés. Pero ya cuando vino la fe, que es Cristo, ahora estamos apoyados nosotros en los dichos de los labios de nuestro Señor Jesucristo y los amados apóstoles. Eso es lo que nos rige a nosotros, amados hermanos. Nada más ni nada menos. Entiendan esto. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Nosotros teníamos que estar esperando esas promesas que se cumplieron hace 2021 años, ya estamos en el 2021. Amén. Ahora vamos al otro, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok, ya te lo expliqué, pero ahora el versículo lo confirma, fíjate. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo, ¿qué es un ayo? Una señal, una oportunidad o apoyo. La ley nos servía como de apoyo, como un bordón que te apoyas tú y vas caminando, vas derecho, vas así. Pero cuando vino Cristo, ya no necesitamos esa señal, esa referencia, ese punto de referencia, ya no lo ocupamos, porque ya vino el sacrificio, el dador de la fe, que es Jesucristo. Te estoy recalcando esto para que entiendas. Pero venida la fe y ya no estamos bajo ayo. Ok, voy a leer el 24, el 25 y 26 juntos para que los entiendas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue nuestra punto de referencia hacia Cristo, para llevarnos para que fuésemos justificados por la fe en Jesucristo mismo. Amén. El 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Cuando vino Cristo y murió en la cruz del Calvario, ya no ocupamos más la ley de Moisés, como quien dice, ¿me entiendes? Eso da a entender interpretativamente de acuerdo a la hermenéutica. No está salido de contexto nada acá.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no ocupamos esa referencia, esa señal, ese punto de referencia como de partida o que nos vaya guiando, ya no ocupamos eso porque ya tenemos a Jesucristo. Entonces, a los dos no puedes tener. Él mismo dijo, no puedes amar a dos señores. Amarás a Dios o al diablo, pero no a los dos. Así está ahorita aparentemente diciendo esto acá, que ya vino Cristo, ya no puedes estar ahí en la ley de Moisés, porque lo que era bueno allá, aquí ya es malo. Fíjate todo lo que es eso. No es poquito, ni es aquí cualquier cosa que la que estamos escudriñando. Aquello que era bueno ante los ojos de Dios, el que lo hacía, vivía por ello, ¿verdad? Pero dice que nadie la pudo cumplir. Más allá adelante ahí está, que nadie la pudo cumplir. Por lo tanto, hubo necesario hacer otro pacto para que la gente pudiera salvarse, todo el resto del mundo, que somos tú y yo, amado hermano, ¿me entiendes? Aleluya. Pues todos fíjate, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ya en Cristo Jesús, aquí este versículo te da a entender que ya no hay separación. Ahora todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Ahí dice clarito. No, somos hijos de Dios no por los decretos que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí. No somos hijos de Dios por eso. Ahora todos sois hijos de Dios, todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no lo has aceptado como tu Salvador, tú no eres hijo de Dios. Así de fácil, está también. No, de nada sirve que digas yo creo en Dios y Dios me ama. Sí te ama porque eres su creación, pero no eres tu hijo. Aquí dice clarito. Si eres hijo de Dios, si vienes a Él y vives para Él y te consagras para Él, eso es, ya eres familia de Dios. De lo contrario, eres solo una creación y Él te ama y te respeta lo que hagas porque tú no eres una máquina. Él te hizo a imagen y semejanza, libre para que decidas. ¿Te quieres ir al infierno o a la gloria? Lago o paraíso. Infierno o bodas del Cordero. ¿Dónde quieres estar? ¿Me entiendes? Así está aquí. No hay más ni menos. No le puedes poner más crema a los tacos de la que merece. Amén. Okay. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. En Cristo Jesús, dice acá. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero si no tienes la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no eres hijo de Dios. Así de fácil. Aunque digas que crees en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan y tú ni siquiera te da escalofrío. Tú más bien nos maltratas a nosotros los cristianos, los creyentes. ¿Cómo te va a amar Dios y cómo demuestras el amor de Dios si no amas a tu prójimo? Amén. Te damos un tratadito, lo tiras como si fuera